Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y estoy súper emocionado de compartirla con ustedes. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es digno de una novela de intriga, pero es real. Si han leído bien el título y la información que vamos a compartir va a hacer que muchos de ustedes den un respingo y sus corazones palpiten con más fuerza. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que para los fans de las telenovelas turcas son sinónimo de pasión, química, talento y mucho drama en pantalla y fuera de ella. Y hoy, los hemos captado en una videollamada que esto sí que da para hablar, para analizar, para especular y sobre todo para ilusionarse. Antes de sumergirnos en este torbellino de exclusivas y análisis detallados, si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras investigaciones profundas, primicias exclusivas y análisis perspicaces del fascinante mundo del entretenimiento. Es un clic sencillo pero poderoso que les conecta directamente con la información más jugosa y los debates más interesantes. Un clic y listo para estar siempre al día. Así que, ¿de qué va todo esto de la videollamada sorpresa que ha encendido las redes sociales y ha puesto a trabajar a todos los detectives de la farándula? Pues como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes y aclamadas de Turquía, y su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de un escrutinio masivo durante años. Desde que compartieron créditos en la exitosa y rompedora serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, tan magnética, que era imposible ignorarla. El público se enamoró perdidamente de la pareja que formaban como Can Divit y Sanem, y ese amor del público, como suele suceder con las grandes historias de amor ficticias, trascendió la ficción de una manera impresionante. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por cada mirada cómplice, cada entrevista ambigua, cada fotografía compartida que daba mucho que pensar. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente de una manera rotunda y concluyente, hubo periodos en los que su cercanía, sus viajes coincidentes y las instantáneas que se filtraban a la prensa parecían gritar un amor profundo y verdadero. Han pasado ya un tiempo considerable desde aquella etapa dorada, y ambos han seguido sus respectivos caminos profesionales con una determinación admirable. Can Yaman ha conquistado el mercado internacional, especialmente en Italia y España, donde es considerado un auténtico ídolo, protagonizando series, películas y cautivando a miles de fans con su carisma y talento. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado su exitosa carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más cotizadas y también cosechando éxitos en el extranjero con sus participaciones en producciones internacionales. Pero aquí viene lo jugoso, el ingrediente que ha prendido la mecha de la expectación. En las últimas horas han circulado unas imágenes, unos captures de pantalla, si se quieren, de una videollamada que parecen mostrar a Can Yaman y Demet Özdemir conversando. Y no una videollamada cualquiera, no, de eso está clarísimo. Las imágenes, aunque de calidad variable, sugieren una conversación íntima, relajada, desenfadada y hasta juguetona. Para entender la magnitud de esto, tenemos que situarnos un poco en el contexto actual de sus vidas. Can Yaman, como muchos saben, está inmerso en proyectos internacionales de gran envergadura, ha estado viajando muchísimo por trabajo, y su vida personal es un enigma para muchos. Demet Özdemir, por su parte, también está enfocada en su carrera, protagonizando exitosas series y explorando nuevos horizontes profesionales. Aunque sus caminos profesionales han sido distintos recientemente, la conexión especial que tuvieron en su momento siempre ha sido un tema recurrente y muy querido entre los fans que los vieron brillar juntos en Erkenci. Lo verdaderamente sorprendente de estas imágenes, y por lo que han causado un revuelo tan monumental en las redes sociales y en los portales de noticias del corazón, es la aparente naturalidad y la complicidad que se desprende de ellas. No parecen ser conversaciones formales de negocios, ni mucho menos. Al contrario, la expresión de Can, esa sonrisa que a tantas ha deslumbrado y cautivado, y la forma en que Demet parece estar riendo, sonriendo o interactuando de una manera cercana, sugieren algo mucho más personal, algo íntimo. Los fans, que siempre han soñado con que retomen su relación, o que al menos mantengan una buena amistad sincera y cercana, han enloquecido por completo. Las redes sociales se han inundado de comentarios apasionados, especulaciones sin fin,
teorías elaboradas y por supuesto memes hilarantes que dan cuenta de la creatividad de los seguidores. Analizando un poco más a fondo, ¿qué podemos deducir de estas imágenes que parecen ser una ventana a un momento privado? Primero, la tecnología en sí misma es reveladora. Una videollamada implica un dispositivo, una conexión a Internet estable y sobre todo, la voluntad y el deseo de hablar y conectar. Que dos personas que han compartido una relación tan intensa y mediática en el pasado decidan tener una videollamada de forma casual, sin un motivo aparente relacionado con el trabajo, ya dice muchísimo. No es algo que se haga a la ligera, especialmente para figuras públicas que buscan mantener un cierto nivel de privacidad. Podría ser simplemente una llamada amistosa entre viejos conocidos que se reencuentran después de un tiempo, o podría ser el inicio de algo más profundo, de una reconexión significativa. Y ahí es donde entra nuestra labor de detectives, de analistas de la comunicación no verbal y de los pequeños detalles, ¿verdad? La manera en que están vestidos, la iluminación de los entornos, los fondos que se aprecian en las imágenes, todo suma y contribuye a la narrativa que se está creando. En las imágenes que se han filtrado parece que están en entornos cómodos y familiares, quizás en sus casas, relajados, lejos del estrés de las grabaciones o los eventos públicos. Esto refuerza la idea de una conversación privada y relajada, no una reunión de trabajo improvisada en medio de un set de grabación o en un evento oficial. Khan se le ve con esa melena característica que ha adoptado últimamente, que le da un aire más bohemio y artístico, y Demet, bueno, Demet siempre luce radiante con esa luz propia que la hace destacar. Lo más importante, la expresión de sus rostros es clave. Hay una calidez en sus miradas, una familiaridad en sus gestos, una complicidad en sus sonrisas que solo el tiempo, las experiencias compartidas y un vínculo genuino pueden construir y mantener. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos y que alimenta todas las especulaciones, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Es simplemente una señal de que son buenos amigos, que se tienen cariño y se preocupan el uno por el otro a pesar de sus caminos separados? ¿O es el indicio de un posible reencuentro, ya sea personal, para explorar una relación sentimental que quedó truncada, o profesional, para dar vida a un nuevo proyecto juntos? Para muchos fans de Erkenci-Kuş, la idea de verlos juntos de nuevo, en pantalla o en la vida real, es un sueño recurrente, una fantasía que nunca se apaga. Y estas imágenes, por sutiles que sean, alimentan esa esperanza de una manera poderosa. Debemos recordar también la intensidad con la que se vivió su relación pública en su momento. Los medios turcos, los programas de televisión y las redes sociales se volcaron sobre ellos de una manera casi obsesiva, escrutando cada uno de sus movimientos. Esa presión mediática constante puede ser agotadora, incluso destructiva, para cualquier persona, y especialmente para parejas jóvenes que están construyendo sus carreras. Quizás después de un tiempo de distancia y de maduración personal, han decidido retomar el contacto desde una perspectiva más madura, más privada y menos expuesta a la opinión pública. Es posible que hayan aprendido de las experiencias pasadas, de los errores cometidos, y ahora estén cultivando una amistad más sólida, discreta y menos susceptible a las presiones externas. Por otro lado, el mundo del entretenimiento es un constante vaivén, un torbellino de oportunidades y coincidencias. Nunca se sabe cuándo las estrellas se cruzarán de nuevo de una manera significativa. Si Can Yaman y Demet Özdemir decidieran colaborar en un futuro proyecto, ya sea una serie, una película o incluso un videoclip musical, sería un bombazo absoluto. Imaginen la expectación que generaría, la audiencia potencial que movilizaría a nivel mundial, sería historia pura. Las productoras estarían encantadas de invertir en un proyecto con tanto potencial de éxito. Y si esta videollamada es el primer paso, la chispa inicial, para explorar esa posibilidad, entonces estamos ante algo muy, muy grande. Es importante ser cautelosos con las especulaciones, lo sé. No queremos caer en la desinformación ni en los rumores infundados. Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas de este calibre, de estrellas que generan tanta admiración y pasiones, cada detalle, cada gesto, cada interacción se magnifica y se convierte en noticia. La propia industria del entretenimiento se nutre de estos momentos, de estas interacciones que generan conversación, que mantienen a la audiencia enganchada y que alimentan la fantasía. Y la conexión entre Can y Demet siempre ha sido especial para el público, una conexión que resonó a nivel emocional. Pensemos en la química que tenían en Erkenci-Kuş. Esa chispa, esa energía que encendían en pantalla no era fácil de fingir, era auténtica, vibrante.
Los guionistas de la serie supieron explotar ese potencial al máximo, creando escenas icónicas que aún hoy son recordadas y admiradas por millones de fans. Si esa química sigue presente en una videollamada casual, con esa naturalidad y esa alegría compartida, imaginen lo que podrían lograr juntos en un nuevo drama, en una comedia romántica o en cualquier otro género. Sería un regreso triunfal que marcaría un antes y un después. Además, la evolución personal y profesional de cada uno es un factor crucial a considerar. Ambos han crecido enormemente como artistas y como personas desde que compartieron pantalla. Han vivido experiencias, han aprendido lecciones, han madurado. Es posible que hayan aprendido mucho de sus experiencias individuales y que ahora estén en un punto en el que una colaboración, o incluso una amistad sincera y profunda, sea más fácil de construir y más fructífera. Las tensiones que pudieron existir por la presión mediática, los malentendidos o las diferencias en aquel entonces, podrían haberse disipado con el tiempo, dejando paso a una comprensión mutua y a un respeto renovado. Las redes sociales, como siempre, juegan un papel fundamental y a veces contradictorio en la difusión de estas noticias. Por un lado, son un canal directo para que los fans expresen su opinión y su apoyo. Por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y las teorías conspirativas. Los fan accounts, los foros dedicados, los grupos de discusión en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, todos están analizando cada píxel de estas imágenes, buscando significados ocultos y tejiendo sus propias historias. Y es ahí donde vemos la verdadera pasión de los fans. No solo quieren verlos felices individualmente, sino que también anhelan esa conexión especial, esa pareja que los hizo soñar y que les regaló momentos inolvidables. Consideremos también el impacto internacional de ambos. Can Yaman es un fenómeno consolidado en Europa y Latinoamérica, con una legión de seguidores que lo siguen fielmente. The Method Demir está ganando terreno en todo el mundo, con su talento y carisma traspasando fronteras. Una colaboración entre ellos, un proyecto conjunto, no solo sería un éxito rotundo en Turquía, sino que tendría un alcance global masivo. La pareja Candems, como los apodan cariñosamente sus fans, no son solo un chip de admiradores, son un fenómeno cultural que trasciende la pantalla. Entonces, ¿cuál es nuestra lectura más probable de esta situación, basándonos en la información disponible y en un análisis prudente? Una posibilidad es que simplemente estén manteniendo el contacto como buenos amigos que fueron, que se tienen aprecio y que quieren asegurarse de que el otro está bien. Esto sería lo más saludable, lo más maduro y lo más lógico en muchos casos. Otra posibilidad, y quizás la más emocionante para muchos, es que estén explorando la idea de un futuro proyecto juntos, y esta videollamada sea una forma de sondear el terreno, de ver si la conexión, la química y la complicidad siguen intactas, de medir el entusiasmo del público y de tantear el terreno para una posible colaboración. Y por supuesto siempre está la puerta abierta, la remota pero apasionante posibilidad de que la relación personal se haya reavivado. Sin embargo, en este último punto, debemos ser aún más cautelosos, ya que no tenemos ninguna confirmación directa ni indicio sólido que lo respalde, más allá de la imaginación fértil de los fans. Lo que sí es innegable, lo que se percibe a través de estas imágenes, es la energía especial que generan juntos. Cuando se les ve interactuar, incluso a través de una pantalla, se siente una electricidad diferente, una conexión magnética que no se puede ignorar. Y estas imágenes, por casuales y filtradas que sean, nos devuelven esa sensación, esa chispa que nos enamoró de su historia en primer lugar. Nos recuerdan por qué nos enganchamos a Erkencicus, y porque seguimos esperando un regreso que nos haga vibrar. Este tipo de noticias, aunque sean solo indicios, especulaciones o destellos de una posible conexión, son las que mantienen viva la llama de la esperanza para los fans más fieles. Nos dan material para soñar, para especular, para debatir apasionadamente, para seguir de cerca sus pasos y para mantener la ilusión intacta. Y es precisamente por eso que nuestro canal está aquí, para traerles toda esta información, para analizarla con rigor y pasión, para ofrecerles diferentes perspectivas y para compartirla con ustedes, nuestra comunidad. En resumen, lo que hemos visto son indicios claros de una videollamada entre Can Yaman y The Method Demir. La aparente intimidad, la cercanía y la complicidad de las imágenes han desatado una ola de reacciones y especulaciones entre los fans a nivel mundial. Las posibilidades son variadas y fascinantes, desde una simple llamada entre amigos que se aprecian, hasta la planificación de un futuro proyecto juntos. O sí, para los más optimistas y románticos, incluso una posible reconciliación personal.
Lo que está absolutamente claro es que la conexión entre ellos sigue siendo un tema de gran interés y que cualquier interacción, por mínima que sea, entre estos dos ídolos genera un impacto significativo en la industria y en el corazón de sus seguidores. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este análisis tan apasionante, lleno de detalles y reflexiones. Espero que les haya parecido tan intrigante, revelador y emocionante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión, su punto de vista, su teoría. ¿Qué creen ustedes que significa esta videollamada? ¿Piensan que es solo una amistad, un guiño profesional, o hay algo más profundo y romántico detrás? Déjenme sus teorías, sus análisis y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Quiero leerlos a todos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó información valiosa y entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Khan y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo, prepárense para más contenido que les dejará con la boca abierta. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.